Tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy a la conferencia Mecánica de Suelos aplicada a casos prácticos. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, les doy la bienvenida. Les recuerdo que la sesión de preguntas y respuestas vamos a tomarla cuando termine la ponencia de la persona que hoy nos acompaña y pueden hacernos llegar estas preguntas en el apartado inferior de su pantalla que se llama Preguntas y Respuestas. Vamos a estarla retomando una vez que termine la ponencia de nuestra invitada. Bien, pues me voy a permitir presentarles a la persona que hoy nos acompaña. Ella es la doctora Laura Dayana González Maturana. La doctora es ingeniera civil y tiene un magíster en geotecnia por la Universidad Industrial de Santander. Es doctora en Ingeniería Civil, campo disciplinario de Geotecnia, área vías terrestres, con el tema de investigación en micromecánica de mezclas asfálticas, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Además, es docente universitaria desde el 2012 hasta la fecha, a nivel de licenciatura y posgrados en las áreas de geotecnia, mantenimiento de vías terrestres, diseño de pavimentos, diseño de mezclas asfálticas, en diferentes universidades a nivel nacional e internacional, en las que podemos destacar la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Santander, la Universidad Pontificia Bolivariana. Está certificada además por la SEP en los estándares de competencia 301 y 217. Además, es consultora de diferentes empresas mexicanas y de Latinoamérica dedicadas al diseño de cimentaciones, pavimentos, materiales, así como capacitadora en formación continua en las ramas de su perfil. Pues sin más, maestra, le agradezco mucho el haber aceptado esta invitación y le cedo los micrófonos. Adelante. Licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias a la División de Educación Continua del Palacio de Minería. Muy buenas tardes para todos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer de estos 40 minutos un excelente abrebocas para situarnos todos en el mismo contexto y seamos ingenieros civiles o afines, saber que mientras nada levite, todo va para el suelo. Todo va para el suelo y absolutamente es de la incumbencia e importancia de todos conocer sobre la mecánica de suelos. Y qué mejor que no se quede solo en unas tablas, unas ecuaciones, sino poder ver cuál es su aplicación. Muy bien. Para nosotros, como principalmente dedicados a la ingeniería civil, en donde a ti te toque desplantar tu obra, ese va a ser tu suelo. Que te tocó sobre una turba, un potrero, materia orgánica, oye, ese es tu suelo. De ahí tu conocimiento, criticidad, perspicacia para hacerlo adaptable a tus condiciones de desarrollo. Sin embargo, la definición de suelo varía de acuerdo a cada área. Tendrá una definición desde un enfoque de agricultura, biológico, botánica y pues ingeniería, y también depende del punto de vista ingenieril que le queramos ver. Sin embargo, Terzaghi en el 98 lo definió como un agregado natural de granos minerales que pueden ser separados por medios mecánicos, como la agitación en agua, ¿no? Eso nos suena como a granulometría. Tal vez muchos estemos familiarizados. Juárez Vadillo lo definió como todo material terroso, que puede ir desde un relleno hasta roca parcialmente meteorizada, sus saprolitos, que son rocas altamente meteorizadas. Ok, sea cual sea la definición, todo lo que vemos hoy como suelo, en algún momento, si nos vamos por ese material terroso de la definición de Terzaghi, fue roca, que unas se quedaron en su lugar descomponiéndose, no se transportaron por ningún agente externo como el aire y el agua, son suelos residuales, y otros con agentes externos, pero principalmente por gravedad, fueron transportados y se llaman suelos transportados. Cada uno de ellos ofrece completamente propiedades diferentes en lo que respecta a nuestro material donde vamos a desplantar. Sin embargo, sea cual sea el tipo de suelo, tenemos una masa donde tenemos partículas sólidas ocupando un volumen que obviamente van a quedar huecos que pueden ser llenos, esos vacíos, con aire o con agua, o con los dos. Para eso entonces nosotros, de primerazo,
sabemos que entonces, tenemos fases dentro de este material, una fase sólida, una fase acuosa, una fase gaseosa, pero nuestro cerebro está diseñado de manera que necesitamos cuantificar, tener algo simétrico. Por eso el suelo lo podemos representar como un diagrama de fases. Lo tenemos así en estado natural, pero va a ser muy complicado determinar todo el volumen de cada uno de estos huequitos, pero sí podemos tener un esquema de este tipo que podemos modelar. Entonces tenemos relaciones de peso y relaciones de volumen. Algo tan sencillo como ver que el suelo tiene un peso de sólidos, de agua, que para nuestros efectos el aire pesa cero, pero podría decirnos un químico, no, espérate, el gas tiene peso molecular, pero para nosotros en ingeniería civil y para nuestros cálculos va a pesar cero. Todo esto será un peso de la muestra, ¿verdad? Y esos pesos van a estar ocupando un volumen. Entonces tenemos un volumen de sólidos, un volumen de agua, un volumen que también va a ocupar el aire, que si estuviera saturado, pues este volumen de aire es igual a cero. Eso es un volumen de vacíos, que pueden estar llenos con agua o con aire, y todo esto finalmente va a ser todo el volumen de la muestra. Y tú dices, oye, ¿qué pasa si relacionamos todas estas propiedades, cada uno de estos pesos? Bueno, mira, puedes determinar tú el contenido de humedad, el límite líquido de un suelo, con sencillamente relacionar el peso del agua con el peso de los sólidos. Y tienes una propiedad importantísima que te va a permitir determinar también el desempeño de ese material. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo relaciono volumen de vacíos, volumen de sólidos? Tengo una relación de vacíos. Y con esa relación de vacíos podemos desarrollar infinidad de problemas de consolidación a partir de una gráfica que aparentemente vemos acá, muy simple. Y a partir de estas sencillas, digo entre comillas, valores que tiene el suelo, podemos desarrollar un sinnúmero de ecuaciones que provienen de solo esa gráfica. Entonces tenemos relaciones fundamentales, relaciones de pesos, de volúmenes, relaciones entre las dos. Aquí están las principales relaciones. ¿Y para qué nos sirve conocer esto que de pronto, allá en licenciatura no lo dieron, pasamos un examen, pero no nos enteramos para qué nos servía? Nos va a servir para diseñar mezclas de concreto, mezclas asfálticas, porque necesitamos conocer las gravedades específicas o pesos específicos de los materiales. Sí podemos relacionar pesos y volúmenes, tenemos pesos específicos. Para la consolidación, un proceso que se lleva a cabo con el tiempo, principalmente en arcillas saturadas, porque tal vez te dijeron, no, las arenas no se consolidan. Efectivamente, lo que sucede es que el asentamiento por consolidación y elástico de las arenas sucede de isofacto, suceden simultáneamente e inmediatamente, mientras que las arcillas depende de muchísimos factores que en este curso podríamos ahondar. Cálculo de esfuerzos efectivos y de corte, precio de acarreos, diseño de cimentaciones, etc. ¿Qué pasa si tú ignoras el suelo? ¿Qué pasa si no lo vamos a tener en cuenta para ningún proyecto? Es lo primero que tú debes preguntar, ¿dónde va a estar tu obra? ¿Dónde va a estar cimentada? Cuando nosotros conocemos todos los proyectos de ingeniería tienen una limitación geotécnica. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es tu función? Detectar esa limitación, su tiempo de retorno, el impacto que puede causar para poder buscar alternativas y poder mitigar ese impacto. Claro, no estamos exentos, pero podemos mitigar. Aquí algunos problemas que podemos presentar si desconocemos la geotecnia, si la tenemos aparte de nuestro proyecto o ignoramos la historia del lugar. Subsidencia. Acá hubo un caso en México. Mira, no me pongas a decir en este momento nombres del pueblo o el estado, porque todos se me parecen o terminan en tl, que me parece una belleza, o waxi algo. Vale, pero por ahí va. Hubo un socavón grandísimo. No estamos hablando de un ojito de pescado calaverita de pavimento, sino de diámetro considerable. Y resulta que la zona, que es por Atizapán de Zaragoza, fue zona de minería. ¿Y eso genera qué? Que estás quitándole un vacío, una masa de suelo, están quedando unos vacíos que con el tiempo, por gravedad, se reacomodan y generan hundimiento generalizado del terreno. Entonces,
¿Qué puede causar la subsidencia? La extracción de agua subterránea, cuando extraemos agua de los acuíferos, minería subterránea, la explotación de petróleo o gas, presencia de cavernas, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Cancún, que tenemos calizas de diferente porosidad, cavernas de hasta 5 metros hemos encontrado. La sismicidad y fallas geológicas. Y aquí unos ejemplos de subsidencia. Fíjense acá en esta fotografía, cómo todo este bloque ya falló acá por cortante y está subsidiendo hacia esta parte más húmeda. Acá miren esta edificación, 5 pisos, ponle, se empieza a hundir y se empieza a hundir hasta que se hunde hacia el mar. Fíjate esta farola, no sé si la alcanzamos a ver, ¿qué tendrá esa altura de esta farola? Unos 10 metros, 12 metros, aquí completamente hundido en el mar. ¿Listo? Subsidencia. Esto debes conocerlo. No, la norma me dice que solo bajo 10 metros para esa estructura puedo perforar 10 metros y ya. Oye, de ahí que tú sepas que a 50 metros, 40 metros, 30 metros pueden estar sucediendo más cosas. Entonces podemos apoyarnos, no solo en ir a hacer un muestreo a campo, sino tener ensayos indirectos, por ejemplo, geofísicos, que nos den más información. Entonces, podernos complementar. Hundimientos por fallas geológicas en caso de sismos. Fíjense acá, perfecta esta falla, cómo se desplazó verticalmente este bloque respecto a este. Bueno, de hecho, este fue el que... A ver, ustedes luego me comentarán si este subió o este bajó. El caso es que en ese momento se llamó a este doctor asiático, me dirá unos 65, unos 70, más o menos como para tener la escala de cómo se desplazó ese bloque. Aquí asentamiento, completamente hundimiento, colapso de esta estructura. Asentamientos por consolidación de rellenos o terraplenes y puentes. Fíjense aquí, estas pilas, más o menos del tercio, completamente con asentamiento. Diferenciales, el problema no es si todo el puente se hundiera a la vez. El problema es que se hunde ciertas pilas con más longitud respecto a otras y genera esfuerzos cortantes y nos hace colapsar la estructura. Más hundimiento de terraplenes, aquí por más bueno que tú seas en pavimentos, por más que nos hubiéramos involucrado bien en el tema, no hay pavimento u obra que resista esto. Fíjense este edificio, eso es una maravilla de fotografía. No sé si les da las mismas ganas de cogerlo así como un muñequito de Minecraft, como un jueguito y voltearlo, ¿no? Girarlo. Aquí completamente falla de la capacidad portante del cimiento por el inadecuado estudio de suelos. Mil respetos al estructural. Miren esa belleza de este edificio. 0 grietas. Baja capacidad de soporte. Este edificio, en su momento, cuando nos hicieron la presentación, porque los créditos de las fotografías es para el ingeniero Jaime Suárez Díaz, de esas fotografías de esta primera parte, el edificio estructuralmente estaba intacto, se reforzó la cimentación y se puso en su lugar. Baja capacidad de soporte. ¿Qué más nos afecta? Pavimentos, terraplenes, puentes, muros, cimientos de edificaciones, etc. Aquí, no sé si han visto el meme que el estafador salió estafado, se fue nuestra maquinaria y terminó enredada, terminó sumergida en lo que iba a ser parte de la solución, ¿no? Deslizamiento de tierra y caídos de roca. Aquí es importantísimo. Fíjense, cuando ustedes vayan a campo, tienen que ser muy maliciosos. Sobre todo en los suelos residuales es muy difícil identificar cuando ya hubo un deslizamiento. Cuando ustedes vean cárcavas, como una rebanada de una cucharada que le haces a un pastel, pero ya ves vegetación, pero ves ciertas cavidades, ¿no? Cóncavas en el terreno, ahí hubo un deslizamiento. ¿Por qué es importante la geotecnia ahí? Resulta que si tú tomas esos parámetros, tú ya no vas a diseñar con el ángulo de fricción de ese material pico, porque ahí ya hubo rompimiento de la aspereza, cero cortante, luego necesitamos un fil residual, ¿verdad? Entonces, de ahí conocer la historia. Nadie mejor que la persona que vive en la zona, que ha tenido mucho tiempo, que te pueda informar. Muy bien, ¿qué ha pasado ahí? Te van a decir, Inge. Resulta que este cerramiento, esta cerca, estos postes que estaban acá, hace 5 años estaban frente a mi casa y ahora ya están 10 metros allá. Oye, de una vez tú dices, oye, puede ser
que aquí haya reptación. Se está moviendo el terreno de manera que hay cizalla, pero invisible al ojo, y no podemos captar esa cizalla. ¿Qué causan los deslizamientos? Formaciones susceptibles de litología, por ejemplo, las lutitas, que son como nuestro coco, como el enemigo, lutitas físiles desintegrables, se meteorizan arcillas expansivas de tipo memorionítico, eh, excavaciones y rellenos, lluvias, sismos, etcétera. Excavaciones y rellenos. Ejemplo casero porque con esto se nos queda muchas veces el concepto. Supongamos, bien, comimos bien en diciembre, llegamos rellenitos y tú estás con tu cintura como en 110 y necesitas tenerla en 60 para un evento. Y agarras tu faja, esas buenas colombianas, y te envuelves bien y llegas a tu cintura de 60. Hasta ahí muy bien. Y te vas para tu fiesta y comes, pero ya sabes, ya no hay dónde hacer digestión. Y llegas a tu casa con tu cintura 60 desesperado y te quitas esa faja y nos pasa lo de la Cenicienta. Olvídate que nos va a quedar ahí de 60. Se quita el confinamiento de ese cuerpo y el cuerpo se expande, se relaja y se va otra vez. Lo mismo pasa en el suelo. Él está confinado. Cuando tú le quitas y no le devuelves esa presión que le estás quitando, pues él siente y se relaja en sus esfuerzos y se desliza, se va. Claro, que hay propiedades internas como la cohesión o la fricción, dependiendo del tipo de suelo, pero sobre todo la cohesión cuando hacemos cortes verticales, que nos ayuda a que el suelo no se deslice, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Tienes que conocer muy bien qué tipo de suelo para que vayas excavando y vas intimando, ¿ok? Deslizamientos que han causado enormes olas hasta de 30 metros de lodo, de agua y que han sepultado ciudades, caídos de roca. También, todo ese tipo de deslizamientos, dependiendo del tipo de material, tenemos que conocerlos para proponer cómo estabilizarlos. ¿Mm? Aquí no nos van a funcionar anclajes. Muchas veces se colocan mallas embarazadas, se llaman embarazadas porque literalmente les haces una cesárea y les recoges la roquita que van teniendo y evitas que se vayan y causen accidentalidad al tránsito que pasa por esa vía. Aquí lutitas que se expanden. Bueno, a ellas toca como el borrachito que se acaba de tomar sus 2 litritos de mezcal o tequila y está jugando a la grulla. ¡Ey! No lo toques, déjalo ahí en equilibrio. A ellas lo mejor es protegerlas de la erosión, con cualquier método de protección de erosión, pero que no la toque el aire, el agua en lo posible, que estén ahí quietitas. Muy bien. Expansión y colapso. Suelos arcillosos expansivos, conocerlos para saber qué tipo de ensayos hacerle. ¿Tienes un proyecto? ¿Dónde estás ubicado? Ah, a tal lado. Oye, ya tengo arcillas. Sé qué tengo que mandar a hacer y qué no. Oye, ¿a qué profundidad necesitas tu ensayo? A 12 metros, Laura. Ok, es para un estribo de un puente. Allá no te va a funcionar mucho hacer una compresión inconfinada, porque abajo tú necesitas un triaxial. El suelo abajo está amarrado y confinado con esfuerzos por todos lados. No va a ser representativo el resultado que te dé de un ensayo a la compresión inconfinada, por ejemplo. Listo, colapso cuando se saturan limos o arenas, suelos expansivos, así se ven cuando se secan, se contraen también. Y aquí otro ejemplo de colapso. Desintegración de la subrasante. Tenemos lutitas. La pirita se oxida y se produce ácido sulfúrico y ella se desintegra. Presencia de cavernas por solución de rocas calcáreas. Así se presentan los socavones y hay muchísimo en la red, muchos ejemplos. Y esto es lo que pasa por debajo. Todo el tiempo nos está monitoreando la zona, porque tal vez piensan que pues no puede suceder o pues no hay dinero o alguien que diga todo el tiempo va a tener ahí mi monitoreo o no hacen sus rutinas y sencillamente se desintegra y por peso está la colisión. Generalmente, no sé por qué, siempre la casita queda en el borde, gracias a Dios nunca se va para el hueco, pero siempre queda así, oye, misteriosamente. Muy bien. Tenemos también que tener en cuenta el tipo de erosión. Ellos son formadores de suelos, ¿no? Tenemos meteorización física, meteorización química, agentes formadores de suelos. Aquí tenemos ejemplos de formación. Da un paisaje preciosísimo, pero nosotros a la hora de hablar de estabilidad tenemos que tenerlo en cuenta. Ahí es unos ejemplos por ejemplo, de meteorización. La tenemos en laminar, en surcos, cárcavas, hidráulica, eólica, ¿no? Tipos que también generan erosión. Bueno, ahorita dije algo redundante, pero bien, me lo pasa.
Niveles freáticos. Importantísimo conocer el agua en el suelo. ¿Sí? Pavimentos que lloran. Está ascendiendo por capilaridad, te está dañando la base, que es carísima en un pavimento. ¿Mm? ¿Cómo afecta la capilaridad tu suelo? Oye, aquí hay algo súper importante por si te va a pasar. Abajo hay un nivel freático. No hay problema cuando esté saturado el suelo. El problema es cuando hay ascensión y se satura parcialmente. En esa zona, la presión de poros es negativa y sucede que si tuvieras tú una bolsita con agua y la succionas muchísimo y se arruga y empiezas tú ves por diferentes capilares a correr el agua. Lo mismo pasa con tu suelo. Se empieza a contraer y puede generar el colapso de la estructura. Esas cosas nosotros a veces no vemos ni la aplicación cuando vemos mecánica de suelos o la pasamos. Pero es muy importante, ¿no? Poder ver qué te sucede si no tienes en cuenta todo este tipo de fenómenos. Y ya hemos hablado de varias características del suelo. La licuación. Más ejemplos acá de licuación. ¿Qué necesitamos conocer del suelo y con qué fin? Aquí a grosso modo. Las calidades de sus materiales, la clasificación, su granulometría, su límite de consistencia, de contracción. Compañeros, algo tan sencillo, entre comillas, como lavar bien un suelo sobre el TAMIS 200 para que sea bien clasificado. La clasificación de un suelo es vital. Ahora, no solo nos podemos quedar en que, ay, no, mi suelo fue una arena arcillosa, punto, con eso saca parámetros. Ey, no es lo mismo una arena, un suelo que sea una SC, vale, una arena arcillosa, va, tiene más del 15% de finos para que se clasifique con una sola nomenclatura. Si yo tengo una arena con el 80% de arena y el 20% de finos, se llama SC, y que esa parte fina sea arcilla. Pero si tengo una arena con el 51% de arena y el 49% de finos, sigue siendo una arena teóricamente arcillosa, si eso es arcilla. Pero tú crees que este suelo se comporta igual en lo absoluto. Muy probablemente en el primer caso el comportamiento mecánico lo tenga la parte gruesa de la arena, mientras que en el otro suelo el comportamiento mecánico lo puede tener la parte fina. Ambos aportan. Ahí tienes tú que tomar esa parte fina y caracterizarla, ver si se expande, si no se expande, qué está sucediendo y cómo afecta a tu obra. ¿Va? Listo. Entonces, conocer el tipo de material, sea suelo, roca o saprolito. El saprolito, les recuerdo, la roca altamente meteorizada, en el que se va a desarrollar la obra o proyecto. De acuerdo al tipo de material, definir los procesos de intervención para explorarlo de manera adecuada. En todos los materiales no vamos a hacer SPTs, ¿sí? Necesitaremos también hacer sondeos de avance controlado, qué tipo de barrena vamos a hacer, qué perforación, con qué tipo de equipo, dependiendo de qué tipo de ensayos, conociendo el lugar desde cartas geológicas y con la información que tengamos preliminar. También con las calidades de los materiales obtenemos un conocimiento previo del comportamiento mecánico del material y su comportamiento cuando éste esté sometido a esfuerzos. Sin yo intervenirlo con que tú me digas, no, estamos sobre una grava limpia, ¿ok? Así tú me dices, vamos a estar sobre una arena, una arcilla CH que es altamente plástica. También, más o menos tengo una idea de, así, en 2 segundos, qué cimentación podría de pronto utilizar. Por ejemplo. Muy bien, con esto del conocimiento previo tenemos vuelvo a repetir la palabra, un conocimiento sobre la resistencia al cortante muy probable de ese suelo, si prima la parte de fricción, si la resistencia la desarrolla la cohesión, qué tipo de asentamientos voy a tener, si elásticos o por consolidación, y o los dos, tipo de mejoramiento de suelos de acuerdo a su clasificación. No, oye, es una arcilla, échale cal, espérate. Dependiendo del tipo de arcilla, también está el tipo de cal que tú vas a utilizar, el tipo de tratamiento. Ok, ¿qué más necesito conocer? Las propiedades mecánicas. Estoy hablando de los esfuerzos efectivos. ¿Para qué nos sirve conocer esfuerzo efectivo que es igual en general? Porque haríamos la demostración de una manera súper bonita, pero no nos da el tiempo. Gamma por H, el peso específico por la altura o la profundidad a la que va a estar sometido ese cuerpo. Para determinar la resistencia al cortante, si estoy hablando del criterio de falla de Mohr-Coulomb, el esfuerzo efectivo hace parte de su ecuación. La consolidación, procesos de mejoramiento con precarga, que también es algo que vemos a detalle en el curso.
¿Cómo aceleramos la consolidación? Ah, no, ese suelo se me va a sentar en 15 años. Ingeniera, necesito un diseño para que en 7 meses esté listo el suelo. ¿Cómo la aceleramos? Ah, bueno, listo, con una sobrecarga. Sale muy caro. Perfecto. Diseñamos drenes de arena verticales para que el agua pueda drenar por otros lados. Perfecto. Todo eso lo vemos a detalle. Para diseñar cimentaciones, definir qué tipo de cimentación, aunque siempre empezamos probando como por, la palabra no es ética, como por, hay una buena maña, una buena praxis profesional. Primero checas que la superficial cumpla o no cumpla y después te pasas a la profunda. Háganlo y quedan de ututui. Taludes, estabilización de taludes, muros de contención, esfuerzos cortantes. Muy bien. También necesitamos conocer sus propiedades hidráulicas. El efecto del tamaño de grano y su disposición en la permeabilidad del suelo. ¿Cómo influye? El efecto de la capilaridad. El comportamiento del flujo, si éste está libre, por ejemplo, en una presa de tierra, o si éste está confinado en una presa de concreto. Ah, no, Laura, es que yo todo lo hago en el ZIP-W. Ah, bueno, pero espérate. ¿Y tú qué le estás ingresando al ZIP? Yo a todos mis estudiantes, compañeros, les digo lo siguiente. Cualquier herramienta es buena. Si tú traes hoy una licuadora, ¿m? Sofisticadísima. Y yo no sé qué tan sofisticado sea Temu, no tengo ni idea, pero no iba a decir Temu porque no podemos aquí nombrar cosas raras. Y una que compras que por la compra del taquito te regala la licuadora y la otra no, eso te endeudaste un año en comprarla. Te aseguro que si a ambas le ingresas fresas, te arroja jugo de fresas. Pero si le arrojas manguitos, jugo de mangos. Pero si le ingresas basura, te da jugo de basura, ambas. Lo importante es que tú sepas qué estás ingresando, cómo lo analizas, la criticidad y cómo analizas esos resultados. Oye, no, es que yo metí 2 por 2 y me dio 1000. Lo siento, eso me dio, eso anoto. No, oye, hay ando algo mal ahí. ¿Mm? Que tengas esa capacidad. Muy bien. Entonces, así se comporta en este curso. Nosotros lo hacemos a mano, aprendemos a construir la red a mano y podemos determinar debajo de esta represa. Ah, bueno, les comento, aquí queda el agua, si es normalmente un comportamiento por si de pronto no han ido a una represa, pues no es normal que vayamos pues todos los días a una represa, ¿no? Aquí tenemos agua, ¿m? Confinada, le estamos dando a fuerza a esta altura y le estamos obligando a que se vaya por debajo de la represa. Así se mueve el agua y perpendicular a ella hay unas líneas equipotenciales. Ahorita sin entrar en mucho detalle. Podemos determinar con esta metodología cómo es la presión en cualquier punto, el caudal en la región de flujo, qué velocidad lleva cualquier punto, ¿para qué te sirve? Se está bajando el NAME, el nivel máximo de aguas. ¿Con qué velocidad podemos desarrollarla? Conociendo propiedades del suelo. Unas ecuaciones de un método que vemos muy sencillo acá y nos da lo mismo que el ZIP-W. También lo podemos probar por ambos. Ahora, si lo tenemos flujo libre, aquí tenemos el terraplén, la primera línea de flujo, toda el agua viene de mayor presión a menor presión. Métodos y diferentes ecuaciones para determinar la presión, la velocidad, el caudal, el gradiente hidráulico, la subpresión, que te puede levantar cualquier estructura si no tienes en cuenta el nivel de aguas. Flujo libre en talud. ¿Listo? Todo esto es aplicación. ¿Para qué me sirve? También para determinar el coeficiente de permeabilidad. Con el coeficiente de permeabilidad tenemos aplicación para presas, taludes, procesos de consolidación, etcétera. Ahora, ¿estamos hablando el mismo lenguaje? ¿Clasificamos todos igual el suelo? Yo digo grava con arenita. ¿Qué tanta arena? ¿Qué tanta grava? Hablemos el mismo lenguaje para diferentes clasificaciones. Aquí vemos la clasificación de las SUCs. Cuando el suelo lleva nomenclatura, cuando sí, cuando no. Es pan de cada día que te entreguen informes mal clasificados. Tenemos que interpretarlos con otros, pero la idea es, ojalá pudiéramos todos basarnos en lo mismo, ¿no? Para hablar el mismo lenguaje. Se ve muchísimo, pero está genial. Aquí puse esta gráfica a propósito en español, porque, ojo, con los textos a veces no tienen muy buena traducción. Aquí dice arcilla mal gradada con arena. La arcilla no tiene gradación. La gradación la tiene el suelo grueso. ¿Ok? Entonces, no es. En nuestras clases tenemos directamente
antes se ha checado que la traducción, si vamos a hablarlo en español, de algunas gráficas esté bien, y si no, directamente de las normas ASTM o las normas mexicanas o lo que nos confiera para cierto tema, ¿listo? Para poderlo clasificar bien. Pero entonces, claro, a mí muchos textos me dicen, no, arcilla mal gradada. No, la arcilla no es mal gradada. Eso era una arcilla franca con arena, que es diferente. Clasificación también por otra metodología, la de la AASHTO. ¿Cuál es mejor? No, depende. ¿Para qué lo vas a aplicar? SUX para plena geotecnia, cualquier aplicación. La AASHTO para caracterización de subrasantes. Para eso fue creada. Diferencia entre las dos, ejercicios reales de aplicación de ambos sistemas de clasificación, su índice de grupo, cada uno de los parámetros, ¿qué significa? Índices de grupo muy bajos, 0, excelentes suelos. ¿Qué grupos pertenecen? A1, A2, A3. Empieza a crecer el índice de grupo. ¿Por qué? Mira, está en función del índice de plasticidad, del límite líquido. Mientras más grandes sean estos valores, va a aumentar el índice de grupo, ¿no? Tenemos acá una relación lineal. Lo que quiere decir que la capacidad del suelo también va a decrecer. Ejemplo de aplicación de mecánica de suelos a la vida real. Ejemplos de aplicación. Podemos desarrollar el flujo en aguas subterráneas. Si les dejo este ejemplo, porque vemos para diferentes tipos de represas o de cómo se está comportando el flujo, como les comentaba, la diferencia entre la presión que lleva a este punto respecto a el gradiente, o sea, el cambio, el gasto. No solo eso, la demostración de dónde vienen esas ecuaciones, de dónde viene el esfuerzo, de dónde viene que alguien dijo que era, ¿cuál era la ecuación de Darcy? Tenemos que conocerla para saber, ¿verdad? ¿Qué estamos aplicando? La velocidad, el caudal, la fuerza de filtración, ¿no? Podemos desarrollar problemas de consolidación como estos. Tenemos espesores de arcilla de 5 metros con índice de compresión de 0,32. Esto sale de un ensayo de consolidación, estos índices. Esta arcilla será sometida a un incremento de presión de 10 toneladas a metro cuadrado en su parte media. El esfuerzo en reposo es de 12 toneladas a metro cuadrado. El coeficiente de consolidación de 4,2 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo. Esos parámetros determinados del ensayo de consolidación. Esfuerzo en reposo, 12 toneladas a metro cuadrado. Esfuerzos efectivos también. Algo sencillo como gamma H, bien aplicadito, por supuesto. Es sub 0, relación de vacíos inicial 0,98. Necesario, obligatorio para nosotros hacer todo el proceso de consolidación. ¿De dónde viene E098? Este valor de una aplicación de las relaciones gravimétricas y volumétricas, de dividir el volumen de vacíos en el de sólidos. Se encuentra entre dos estratos de arena gruesa. Determina el asentamiento por consolidación de la arcilla y el tiempo para que ocurra el 60% y la totalidad del asentamiento. Podemos saber en cuánto tiempo se va a asentar esa arcilla. ¿Okay? Dependiendo del tipo de suelo, las ecuaciones que lo modelan. ¿Okay? Otro ejemplo que podemos desarrollar. Una capa de arcilla de 6 metros de espesor con doble drenaje no es lo mismo si puede drenar por arriba y por debajo que si solo puede drenar por encima. También vemos todo ese tipo de casos. Muy diferente. Si abajo tienes roca, acá arcilla, el agua solo se puede ir por encima. Si tienes arena y arena, la arcilla es muy pequeña y los estratos de arena mayor. O si la arcilla es muy grande y los estratos de arena son pequeños, todo se comporta diferente. Entonces, una capa de arcilla de 6 metros de espesor con doble drenaje llega al 75% de la consolidación en el mismo tiempo que la anterior obtiene el 100%. ¿Cuál es el valor del coeficiente de consolidación de esa arcilla? ¿Ok? Si dicen que es como la anterior, nos da una idea que hay ecuaciones de equivalencia cuando hablamos de la misma arcilla, que podemos ahorrar tiempo en ecuaciones porque se generan unas equivalencias. Ahora, suponga una arcilla como la del primer problema con espesor de 3 a 8 metros, de 3,8 metros. Se ha consolidado totalmente en 6 años. ¿Cuánto tiempo tardará en consolidarse totalmente otra capa de la misma arcilla de 5,2 metros de espesor si se encuentra sobre una roca impermeable? Ese tipo de ejercicios lo podemos desarrollar conociendo la mecánica de suelos. Para mejoramiento de suelos, otro tipo de ejercicios que podemos desarrollar. Por ejemplo, debido a la construcción de una estructura, los esfuerzos sobre una capa de arcilla normalmente consolidada, o sea,
Hay arcillas normalmente consolidadas y sobreconsolidadas, ¿verdad? Preconsolidadas. Es lo mismo. ¿Qué es una arcilla normalmente consolidada? Cuando el esfuerzo máximo al que ha estado sometida en el pasado, más bien, cuando el esfuerzo, sí, máximo, al que ha estado sometida esa arcilla es el actual y no al que estuvo sometida en el pasado. Y sobreconsolidada o preconsolidada cuando el esfuerzo máximo al que ha estado sometida lo tuvo en el pasado, más al que va a estar sometido ahorita con el incremento de carga. Completamente ecuaciones que lo modelan diferentes porque el análisis es diferente. El esfuerzo de preconsolidación, ni teniendo la tabla Ouija de invocar arcillas del pasado, lo podemos determinar, pero hay una metodología con la cual, con la curva de consolidación, podemos determinar el esfuerzo al que estuvo sometido. Y perdón, la tabla Ouija de las arcillas, no sé dónde saqué eso. Ahora, la presión de sobrecarga efectiva promedio, esfuerzo efectivo, en el centro de la capa de arcilla es de 14 toneladas a metro cuadrado. La arcilla tiene un espesor de 6 metros, coeficiente de compresión de 0,35, relación de vacíos inicial de 0,92, coeficiente de consolidación de 0,35 metro cuadrado por mes. Esto mide la velocidad con la que se consolida el suelo. Determina el asentamiento total por consolidación y el tiempo para que ocurra su totalidad. ¿Cuál es la sobrecarga, el terraplén o placa metálica que vas a colocar encima, necesaria para eliminar por precompresión el asentamiento total en 10 meses? ¿Cuál será la sobrecarga necesaria si para acelerar el proceso se utilizan drenes de arena de 10 centímetros de radio, colocado cada 3 metros, y en la misma arcilla? El coeficiente de consolidación más bien radial, se mueve igual el agua radialmente que verticalmente. Como ingenieros tenemos dos opciones. O te dicen, ¿en cuánto tiempo se consolida el suelo si le coloco a tanta tonelada a metro cuadrado? O ¿cuál sería la carga en tonelada a metro cuadrado de cualquier unidad para que se consolide en tanto tiempo? Entonces también hay metodologías paso a paso para cada uno de los dos y gráficas que nos ayudan. Y podemos también desarrollar este tipo de problemas de relaciones gravimétricas y volumétricas, donde podemos determinar la relación de vacíos, porosidad, grado de saturación, a partir de volúmenes, de pesos iniciales, de densidad. Si yo te digo, el peso unitario de un suelo es de 14,94 kilonewton metro cúbico, que no te vares porque no tienes más datos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 14,94 kilonewtons del peso en un volumen de un metro cúbico, y de ahí partes. Pero a veces nos falta el concepto, de verdad. Uno dice, ah, qué fácil. Pues no lo habíamos visto. Igual acá, para un suelo arenoso, los pesos unitarios secos máximos y mínimos son de tal valor, dada ciertas características como la gravedad específica de los sólidos, determina el peso unitario húmedo, que es el gamma de la muestra normal, si tenemos una densidad relativa del 60% y una humedad del 8%. También podemos desarrollar este tipo de ejercicios. Muy bien, entonces, esto es un abrebocas de la infinidad de aplicaciones adecuadas que podemos tener si conocemos muy bien la mecánica de suelos. Y recordemos que así te gusten más las estructuras, la parte hidráulica, los puentes, todo va a estar en el suelo. Por tanto, necesito que se enamoren, que les guste el suelo. Es una maravilla porque tú tienes una estructura y esfuerzo MC sobre ahí es lo mismo, pero tú tienes acá un suelo. No, con cariño a mis amigos estructurales, ¿eh? Tienes aquí un suelo y te pasas, ¿qué? 30 centímetros. Oye, puedes tener otro suelo completamente diferente. Y me pasó, estaba el suelo normal, 4 sondeos que se hicieron, suelo bien, de repente el trabajador al final del día, terminamos. Bueno, directamente no me pasó, pero sucedió en el proyecto. Tiró la barra y se hundió. Había un pozo y el sondeo no había llegado a ese pozo. Entonces es una maravilla porque es heterogéneo, nadie lo entiende y tú te diviertes tratando de entenderlo, pero con una muy buena praxis podemos mitigar cualquier impasse debido a esta heterogeneidad de los suelos. Muchísimas gracias por la asistencia y doy paso a los licenciados de minería. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues tenemos algunas preguntitas. Empezamos con Carlos Torres, perdón. ¿Qué tan útil es un estudio de refracción sísmica para ayudar con el estudio y desarrollo de un proyecto ejecutivo para reestructurar y renivelar un inmueble que se ubica en un suelo compuesto mayormente de arcillas expansivas, zona centro de la Ciudad de México? Gracias. Gracias. Mira, ese ensayo de refracción sísmica te está dando un movimiento de las ondas de cortante, cómo se te están reflejando y cómo se están moviendo, ¿verdad? Tú vas a tener para los diferentes materiales
ese ensayo te va a permitir ver diferentes velocidades de onda y por eso nosotros podemos sacar qué tipo de estratos tenemos. Sin embargo, para el caso que tú necesitas, este ensayo es complementario. Necesitas tú hacer un muestreo, ¿no? Necesitas tú intervenirlo y también hacer una exploración directa. No solo quedarnos en estos métodos indirectos, porque nos podría hacer falta, ¿vale? Entonces, mi recomendación, Carlos, es que hagas las dos partes de la exploración y muestreo, tanto la parte directa como la parte indirecta, que sería esta parte de la refracción sísmica. De igual manera, si tú quisieras, tal vez haya un espacio en donde pueda compartirte material de pronto un poco más para el caso particular que tienes, ¿vale? Para que no te vayas a quedar solo con esta parte de la geofísica, porque sí conoces unas velocidades y puedes correlacionar, ¿vale? Pero nada va tampoco a superar a la parte medida, ¿no? Lo que puedes cuantificar, lo que puedes medir. Perfecto. Un participante anónimo. Buenas tardes. En pavimento, ¿es recomendable cambiar un concreto asfáltico por un concreto hidráulico? Normalmente se notan más las fallas en el concreto hidráulico. Gracias. Mira, esa es una belleza de inmersión en este mundo de los pavimentos. No es de pronto cuál es mejor que cuál, sino también depende de tus condiciones, ¿no? En un pavimento, por ejemplo, que tú tienes flexible, ¿cuándo, por ejemplo, tú dirías, si no me va a salir muy caro, optaría por un hidráulico? Cuando tenemos cargas pesadas y a baja velocidad y a fuerza te quieren amarrar el contrato a pavimento flexible, tienes que pensar de una vez en una mezcla modificada, ¿no? Que resista deformaciones permanentes a elevadas temperaturas y a temperaturas intermedias, la fatiga que puede causar también ese material. A un pavimento, si un vehículos pesados, ¿no? Porque se llaman vehículos pesados, a más de 100 kilómetros por hora sentirá unas cosquillitas, pero el problema es cuando baja la velocidad, cuando estamos en zona de curvas, zona de aceleración o zona de frenado, hay que tener cuidado, un poquito de recelo con los pavimentos flexibles. Sin embargo, un rígido, donde tú no estés conservando, manteniendo o supervisando la transferencia de carga, puedes tener también patologías en los bordes, en las esquinas, en las juntas. Si no colocaste bien tu acero, como el concreto asfáltico, son susceptibles también a la temperatura. Tienen un alabeo diurno, uno nocturno, porque en el día está caliente la superficie y luego se enfría. ¿Mm? Eh, un pavimento flexible te va a dar cargas más puntuales, menos área para distribución de los esfuerzos. Luego, tiene enfermedades muy diferentes a las que te va a presentar el rígido. ¿No? Ambos tienen sus pros y sus contras, ¿no? De pronto, porque ya también hay mucha pues tecnología y avances para poder utilizar cualquiera de los dos. Ahora, la inversión que tú tienes al principio, ¿sí? La inversión que tú vas a tener, puede ser que el pavimento rígido de primerazo te salga más caro, pero para tu solicitud a largo plazo no necesite tanto mantenimiento como de pronto lo vaya a tener un pavimento flexible. Además, las condiciones climáticas a las que vas a estar expuesto también es muy importante. La base, dice en el rígido, es muy importante el diseño de la base. La base no va solita, la base en un pavimento rígido trabaja en conjunto, ajá, un K compuesto entre la subrasante y la base. Trabajan en conjunto porque no nos podemos dar el lujo de que tenga luego asentamientos o se densifique la losa, por su rigidez se puede fracturar. El otro pavimento es deformable, por supuesto. Muy bien. Cuauhtémoc Martínez. Buena tarde. Académicamente se me enseñó cómo determinar el empuje activo y pasivo en muros de contención, pero algo que recientemente me enfrenté en la práctica fue en la construcción de una tierra armada de subrasante mezclada con cal viva en 3% con geomalla compactada a 22 centímetros. Esto para estabilizar un muro de contención, por lo que esto sí fue más allá de lo que me imaginaría en la teoría. ¿Habrá una metodología para agilizar un problema así? No sé si se refería el compañero a la parte constructiva. No sé, supongo que la cala intervinieron porque había mucha plasticidad, pero lo que no, bueno, tendría que ser, yo creo que, supongo que está hablando de un talud existente plástico, ¿no? Porque no vamos a utilizar algo de relleno que no va a cumplir las propiedades y quieren quitarle con esto plasticidad. ¿Por qué le quieren quitar la plasticidad? De pronto por la parte de que el muro de contención no vaya.
a tener problemas con el drenaje o porque, por ejemplo, para la expansión tendríamos problemas de expansión en el otro sentido. No sé si te referías a la parte constructiva, a una metodología constructiva o de diseño, porque los diseños pues pueden venir por cualquiera. eh, yo conozco tres bien, criterios de falla, más bien a los parámetros, si estás haciendo referencia a cómo modelarlo, construirlo, no me queda claro. Pero sí, tú encuentras diferentes, por supuesto, un portafolio de procesos constructivos, recomendaciones, y este que tú tienes, no sé si en qué literatura te basaste o es algo que la empresa ha desarrollado para la que laboras. Creo que sí Ah, podrías ahondar un poco más. Yo te recomiendo sobre todo la lectura de artículos. Artículos que es donde normalmente se ven estos casos de aplicación, de estos procesos, tesis, ¿no? Que se hayan desarrollado. sí, Cuauhtémoc Entendí. Martínez, dice método de diseño. Ah, ok, Esa viene la muros. pregunta. Entonces estás hablando de muros geomecánicamente reforzados. Sí, hay muchísima literatura, ingeniero. Hay libros de libros para muros que estén geomecánicamente reforzados y hay varias metodologías de dovelas, de estado límite, de diferenciales para poderlos modelar. Y en la parte constructiva, pues sí también, depende también, ¿no? El mismo proveedor muchas veces de los geosintéticos o geomallas, ¿no? Dan la metodología de construcción y son bien minuciosos, ¿no? En los espesores que tiene que ir teniendo cada uno de los escalones del muro que están siendo reforzados y de demás. Muy bien. Alejandro Moctezuma, buenas tardes. Saludos a los licenciados y agradecimientos a la ingeniera que nos impartió la plática. Tengo dos preguntas. La primera depende de si ha trabajado en estudio de pies Coconó y si es así, es un estudio de pies Coconó Van Denver en arcilla de la Ciudad de México. ¿Cómo se interpretan las ondas sísmicas? La segunda es, ¿cuál es el procedimiento o mantenimiento que se le da al edificio que se encuentra sin daños estructurales respecto a una cimentación? Saludos y gracias. Gracias. El primer caso práctico no lo conozco, te la debo. Y en el segundo, mira, para muchos edificios, por ejemplo, ustedes tienen aquí el caso de, ¿cómo se llama? La Torre Latino, ¿no? Y hay muchísimas comentarios, referencias de lo que está pasando. Uno es la inclinación del edificio, sí se va monitoreando. No estoy hablando ahorita de niveles freáticos ni nada, ¿no? Literalmente, con niveles y ya obviamente más especializados, aunque una plomada te lo da, una plomada bien puesta va para el centro de la tierra, no hay pierde, pero bien calibrada, de cómo está la verticalidad del edificio. Cualquier tipo de inclinación hay que medirle la velocidad con la que se está inclinando, porque puede ser propicio de un asentamiento diferencial. Posterior a eso, claro, ya hay un diseño, pero ya todo el trabajo completo es de campo, ¿no? Es completamente de campo. Cuando se empieza a salir de las manos, ya hay que ir a revisar por segundas personas, terceras personas, el diseño y llegado el caso, en muchas estructuras hay refuerzo en la cimentación, ¿no? Por ejemplo, las lechadas con cemento funcionan muy bien. Ya no puedes tú excavar o quitar o levantar el edificio y meter más. Lo que haces es con un dispositivo, la varilla, la lechada de cemento que puede ser hecha en planta o, ¿sí? Como tal, bueno, en el sitio y ahí mismo se instala y la inyectas. La inyectas y la vas monitoreando en donde vas reforzando tu cimentación. Pero ese es el monitoreo que se le hace, sobre todo en la parte de los niveles, ¿no? Que tiene que ir teniendo, cuánto se está hundiendo, si se está hundiendo completo, si no, y qué se puede hacer. No, que es por agua. ¿Qué podemos hacer? La bombeamos, pero ahora esa arcilla se nos va a contraer. ¿Cómo mantenemos ese estado de equilibrio, ¿no? Entonces llega un juego geotécnico entre los materiales. Y el primero lo voy a leer, Coco, ¿me recuerdas luego el nombre? Porque no lo... Uy, sí, con mucho gusto se lo Aquí hay algo comparto. importante, Lick. Eh, Sí, mi, mi fuerte, sé lo básico que necesitamos saber como geotecnistas para la parte geofísica. Entonces la ujú, geotecnia, más bien un geofísico que aplique ujú. muy bien la geotecnia es el encargado. Y uno tiene que ser en ingeniería muy honesto, ¿no? Yo necesito una interpretación. Yo sé lo que una tomografía eléctrica me puede dar y puedo ver un huequito con aire o con agua en la profundidad. Yo llamo a mi geofísico o al geólogo, oye, necesito tal cosa. Ingeniería civil
es civil, es interdisciplinar, ¿no? Yo sé que la onda que me dé BP, tan, y lo relaciono con N y esto me da una capacidad, pero no va a ser lo mismo si la interpretación me va a apoyar alguien experto en el tema o un geotécnico que se haya especializado en geofísica, ¿no? Entonces es muy Ujú. importante también para los compañeros saber eso, ¿no? Que hay muchas disciplinas dentro de geotecnia. Ok. Marcos Gómez, ¿podría mencionar los casos de los suelos para el uso de las pruebas triaxiales? UU, CU, CD, ¿dónde aplican? Ok, mira, primero que todo, ¿cómo está el agua comportándose dentro de tu suelo? ¿Mm? Si nosotros tenemos arcillas y un tipo de arcilla en donde muy difícilmente o con velocidad muy baja empieza a salir el agua, obligatoriamente, ¿qué es lo que está representando el comportamiento de esa arcilla? Una condición que no está drenada. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando en esa condición incrementamos la presión de poros por confinamiento? ¿Cómo es el comportamiento? Cuando va a estar sometido a esfuerzos externos a cuando esté libre, es diferente. Si está confinada o no confinada. Tú tienes una arena. La arena permite el paso del agua, una condición drenada. Vamos a hacer el corte. Vamos a tener el corte para condiciones drenadas. En la arena se va a ir el agua si la tienes libre. Ahora, no, tenemos esa arena y la arena va a estar saturada. ¿Qué le podemos hacer a esa arena que tiene, no estamos hablando necesariamente de arenas limpias, ¿no? Una arena, pero que no va a estar en condiciones del flujo de agua. Va a ser una arena que no va a tener una condición drenada, ¿no? Entonces, cada una cómo lo modela, cada una tiene una trayectoria también en cómo se mueven los esfuerzos. Es muy diferente un material. Aquí hay un ejemplo muy práctico. Tú vas a una zona de playa. Ah, es material friccionante, es arena. Qué maravilla. La arena, si tú no la tienes confinada, no te va a servir de nada. Tú necesitas tener ese material confinado. Luego, su representación en el laboratorio también tiene que ser en la forma en cómo se está moviendo el flujo dentro de ese material. ¿Sí? Una arcilla plástica, no, tú no la drenes. La arcilla tiene el agua atrapada, la vas a poner a drenar. Ahora, ¿qué pasa para la condición drenada? ¿Cómo la trayectoria de esfuerzos cuando permito el libre flujo de agua dentro de ese material? Tengo un buen material sobre eso, no sé si luego a los participantes, del paso a paso de cada una de las trayectorias de esfuerzos, cómo se construye en el laboratorio y cómo se relacionan con lo que estás teniendo en campo. También para, pues, no abrir Ujú. ahorita estas gráficas y demás y poderles dar el tiempo que merecen. Muy bien. Uriel Luna nos dice, buenas tardes, mi nombre es Uriel Luna. Antes que nada, muy buenos ejemplos. Pregunta, ¿cómo podemos saber si la falla de un pavimento es por producto de una mala compactación o es producto de algún rasgo geológico? Bueno, en la parte geológica hay unas fallas que un profesor decía son fallas hipócritas. O sea, afloran a superficie después de mucho tiempo y ni te enteras. ¿Mm? Hablaste, creo que me dijiste de formación, de la compactación. Sí, Ok. permítame. Preguntan, ¿falla es por producto de una mala compactación o es producto de algún rasgo geológico? ¿Cómo podemos saber si la falla de un pavimento es por producto de una mala compactación o es producto de algún rasgo geológico? Bueno, Inge, ya. Cuando tú tienes ya fallas geológicas, no es solo en esa parte pequeñita local de ese pavimento, va a tener una extensión diferente, no una forma de propagarse también diferente. Si tú tienes fallas en el pavimento que justamente coinciden con las huellas, por ejemplo, donde va el vehículo y se forman agrietamientos, muy probablemente es por fatiga, ¿no? Porque tenemos ahí fatiga y tú empiezas a hacerle una intervención destructiva o no destructiva al pavimento y empiezas tú a estudiarlo. En la falla geológica, ella aparece y te lo parte por donde sea, ¿sí? No va a tener como esa dirección que sí te puede llevar a una dirección, por ejemplo, en el caso, si fuera por fatiga, un ejemplo, ¿no? Ahorita no he hablado todavía de formaciones permanentes, que te causa agrietamiento porque las fallas lo que causan es falla cortante, estas fallas. Tú hablas de mala compactación. Cuando tengo mala compactación, si estoy hablando de un pavimento flexible, más bien se ve reflejada en deformaciones permanentes plásticas. Ahora sí, si tú vas a campo y te colocas en superficie,
y tú tienes en superficie nivel cero, de flexión, vuelves a nivel cero y continúa, muy probablemente se debe a fallas en la compactación de la subrasante, casi siempre. Pero si tú vas y no estás en cero, sino tienes abultamiento, deflexión y otra vez abultamiento, quiere decir que abajo hay una buena compactación. El problema es con la mezcla que está muy deformable, tal vez excedió en asfalto. Tiene muy pocos vacíos, ¿sí? Entonces, cuando hay fallas geológicas, es más fácil de ver porque ella sale sencillamente y no respeta la longitud también, las dimensiones y no respeta la direccionalidad con la que aparece, ¿no? Y otro tipo de fallas de patología ya están estudiadas más o menos cómo aparecen, cómo las puedes ver en planta, y cada una de ellas va teniendo unos patrones y son locales. Esa falla geológica de pronto no solo va a estar en tu calzada de 6 7 metros, sino se va a extender más, ¿no? Cuando hablas de pavimento, y muy buena pregunta porque aquí intervengo y digo, no solo estás hablando de tu calzada, de tu banca, de tu parte funcional, de tu parte estructural, sino de los taludes, de la geología, de todo el entorno. Todo lo que está rodeando el pavimento hace parte de la estructura de pavimento. Y la mejor forma de atravesar las fallas, si las puedes tú tener por un ensayo geológico y saber que de pronto hay una falla que no ha aflorado en superficie, es perpendicularmente, para que si se mueve, solo se te va a dañar y tengamos que reparar ese tramo que atraviesa esa falla perpendicular, y porque si la pones longitudinalmente, todo lo que esté paralelo a la falla te va a colapsar. Bien, la última pregunta es de Alejandro Vázquez. La pregunta que siempre me he hecho, ¿se puede prescindir del análisis del suelo para desplantar una casa habitación digamos, 2 niveles? Porque es lo que comúnmente se hace y lo resuelven siempre con cimiento de mampostería. Saludos, ingeniera, soy exalumno de ingeniería y cursos muy completos. Gusto saludarla y un gusto escucharla dando cátedra. Ay, pero qué lindo, muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿qué crees? Que desafortunadamente es lo que se hace por la creencia normal. Poquita carga, nunca ha pasado, siempre lo hemos hecho así. Es la peor frase de la historia. Siempre lo hemos hecho así. Inge, se cayó un colegio de un piso con medio piso encima porque todo no alcanzaba a llenar toda la losa. Había media construcción, o sea, 2 niveles, pero hasta la mitad. El día de la inauguración del colegio se cayó. ¡Ey! Era de 2 simples pisos. Y que era un colegio de un barrio normal, o sea, y se cayó. El geotecnista de una vez, vamos a ver qué pasó. El geotecnista. La norma colombiana sismorresistente me dice que puedo bajar para ese tipo de estructura, para casas de 1 y 2 pisos, hasta 10 metros. Bye. Listo. Estructural, núcleos, aceros, todo bien. Así que pasó. Diseño estaba bien y eso. ¿No? Lancemos una línea de tomografía a ver qué es lo que sucedió, ¿no? Lancemos una línea de tomografía. Ay, perdón, me salí por aquí. Ah, no, por aquí sí. Y aquí Lancemos una siguen. línea de tomografía. ¿Qué pasó? A 50 metros había un sándwich delicioso de 2 rocas y en la mitad una deliciosa mantequilla que era una arcilla que estaba buzando, o sea, inclinada, y se estaba moviendo y tumbó la casita de 2 pisos, ¿eh? Excelente diseño de cimentación, había, y se cayó la casa. Entonces, ojo con caer en ese error de siempre lo hemos hecho así, eso aquí son arenas, eso aquí no pasa nada, porque el día que pase, pues decimos, oiga, si hubiera podido pasar. Entonces, Inge, si tú me preguntas, mi respuesta correcta sería por lo menos un mínimo análisis, ¿no? De dónde te vas a explantar. Siempre no está el dinero, yo sé, para hacer esos estudios. Claro, nos podemos ver cómo son las edificaciones que están contiguas, qué es lo que se está haciendo, pero algo que nos da bello el suelo es que puede ser que tu casa justamente esté en un punto susceptible al del resto de vecinos. Y ha pasado.
que la formación kárstica, esos socavones, todas las casitas felices al lado y justo donde estaba tu casa, se cayó. Entonces siempre es bueno una intervención, un monitoreo, algo mínimo que podamos conocer si es que de pronto no podemos acceder a toda la información. Sería lo que yo te Bien, dijera, Isme, con mucho cariño. muy bien, doctora. Pues mire, tenemos más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Ahí dejé la liga donde pueden encontrar más información y les voy a dejar también el correo de informes @minería.unam.mx para que si desean recibir alguna información, tienen alguna duda, con mucho gusto nos pueden escribir ahí. La presentación está disponible ya inmediatamente en nuestra fanpage Minería UNAM. Ahí pueden verla de nuevo. Por favor, compártanla, difúndanla y no se queden con esto. Es información muy valiosa. Y bueno, reiteramos invitarlos a que se inscriban al curso Mecánica de Suelos. La doctora también nos apoya en el curso de vías terrestres por si es de su interés. Y va a tener fechas próximas, aún no está en página, pero si es de su interés, pueden escribirnos. Y pues sin más, agradezco mucho, doctora. Nosotros vamos a otorgarle un reconocimiento a nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería. Lo firma nuestro jefe de Gracias. división. Se lo haré llegar en este momento a su correo electrónico. Y pues sin más, despido la transmisión. Gracias a las más de 170 personas que nos acompañaron esta tarde. Y esperamos verlos y saludarlos por acá pronto en un curso. Muchísimas gracias, doctora, y hasta luego.